Evangelismo en tiempos de persecución. Estamos en el libro de los Jueces. Y hoy vamos a hablar del caso de Sansón. ¿Saben cómo se dice en hebreo Sansón? Shimshon. Shimshon. Es Shimshon. Bueno, la historia de Sansón es muy conocida, incluso hasta fuera de los círculos bíblicos. Es conocida la historia de Sansón. Algunos lo ven como un superhéroe, así como el Hércules de los griegos. Pues Sansón es el héroe o el hombre fuerte de los hebreos. Pero nosotros vamos a ver el tema de Sansón desde la perspectiva del tema del evangelismo. Entonces, básicamente en la historia de Sansón, vamos a repasarlo así rápidamente, recordar algunos datos rápidos de Sansón, como quiénes eran sus padres. Manoa, ¿alguien se acuerda de qué tribu era Sansón? Ahí ya dije así unos datos así muy generales y ya se la estoy poniendo bien difícil. De Dan. Okay. La tribu de Dan. De la tribu de Dan. Bueno, ¿qué característica especial tuvo Sansón? ¿Mandé? Fuerza sobrenatural, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué tenía tanta fuerza? Por su voto, él adjudicó el poder de su fuerza a su larga melena, ¿verdad? Y según las escrituras, pues pareciera que sí, porque le cortaron el pelo y se le fue la fuerza, y le creció el pelo otra vez y le vino la fuerza. Entonces pareciera que sí, pero en realidad no. O sea, tampoco podríamos decir que la fuerza radicaba en el voto, porque ¿qué clase de voto tenía él? El voto del Nazir, ¿verdad? El nazareo. Pero no todos los nazareos tenían esa fuerza. Entonces no pudiéramos adjudicarle el poder de la fuerza de Sansón al voto del nazareo. Es que de hecho hice un poquito de trampa, pero leí antes de las semanas sobre Sansón, y es que antes de eso es que Sansón es un nazir entre los, ya de por sí los nazis son especiales porque son votos especiales al Eterno. Sansón es más especial porque se supone, o Sansón era dedicado al Eterno, pero tenía que vencer y expulsar a los filisteos. Entonces como que con más razón, como que bueno, pues se le da esa fuerza, esa característica como pues para sacar a los filisteos. Muy bien, entonces tenemos hay que decir también que había como un doble voto del Nazir, porque
su mamá hizo el voto. Sí, su mamá era estéril. Entonces viene el ruego al Eterno, viene la promesa del nacimiento, pero vienen las instrucciones. Y entonces la mamá tuvo que hacer voto de Nazir, porque la mamá también tuvo que cumplir el voto mientras estuvo embarazada. Entonces realmente Sansón fue Nazir desde el vientre de su madre. Entonces ahí hubo un doble voto de Nazir, lo cual habla de lo especial que iba a ser este niño. Pero sí, lo dijo muy bien Iván, la cuestión de que Sansón tenía una encomienda, tenía una tarea específica. Su misión de vida era matar filisteos, así hay que decirlo. Ese era el propósito de su vida. Él nació para hacer la guerra contra los filisteos. Entonces necesitaba, obviamente, algún tipo de ayuda. En este caso el Eterno, pues, lo hizo un hombre súper fuerte. Entonces, lo del voto del Nazir era porque él debía ser consagrado al Eterno, o sea, fue consagrado al Eterno, y él no debía de perder de vista esto. Sansón cumplió con su voto al Nazir. Él estuvo siempre consciente de su llamado, de su compromiso para con el Eterno, pero hubo un momento donde él falló, ¿sí? Pues él falló y falló. Hay un dicho que dice que el hilo siempre se rompe por lo más delgado. Entonces, ¿cuál era la debilidad de Sansón? Las mujeres. Las mujeres, y fue finalmente pues una mujer la que lo llevó a quebrantar su voto. Y hay que decirlo, o sea, no era el cabello, pero como él así él así lo asumió, y es como el Eterno dice: por tu propia boca te juzgo. Entonces, si tú crees que tu fuerza radica en tu cabello, bueno, te cortan el pelo, te quito la fuerza. Pero hay que aclarar, no estaba en la fuerza. Todo el mundo cree que sí, pero no radicaba en la fuerza. La fuerza de Sansón venía del Eterno. Si el Eterno le daba la fuerza, el Espíritu del Eterno le daba la fuerza. Entonces, cuando ocurrió eso, entonces él perdió su fuerza, porque de alguna manera él estaba quebrantando su voto, ¿sí? Y bueno, de allí vino pues su derrota. Pero posteriormente Sansón tuvo una oportunidad de reivindicarse. Entonces la misma escritura nos hace ver como que el cabello, ¿no? Porque dice que ya le había crecido el cabello. Pero aunque él ya le había crecido el cabello, todavía no tenía la fuerza, hasta que él clamó al Eterno, hasta que él le pidió al Eterno y le dijo: por una vez, dame otra vez mi fuerza y pueda yo cobrar venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Y el Eterno se lo concedió. Y según la escritura, Sansón mató más filisteos ese día, en donde él mismo murió ahí. ¿Se acuerdan dónde pasó eso? Esa última escena en la vida de Sansón. En el templo de Dagón, el dios de los filisteos. Estaban reunidos, seguramente tenían algún aquelarre ahí, algún evento especial de su dios Dagón. Sansón lo sabía y le rogó al Eterno. Y bueno, ¿por qué el Eterno le concedió? Pues porque ese era el propósito de Sansón. Y por eso dice ahí: y ese día, en el día de su muerte, Sansón mató más filisteos que los que había matado en toda su vida, sobre todo en su tiempo como juez. ¿Cuánto tiempo juzgó Sansón a Israel? ¿Sí leyeron la historia? Sí les anuncié que íbamos a hablar de Sansón, ¿verdad? Sí, creo que 40. No menos.
40 entre 2. 20. 20 años. 20 años juzgó Sansón, 20 años duró de juez, Shimshon. ¿Qué significa? Entonces, y murió, ¿verdad? Y murió cumpliendo su propósito. Algunos ven esto como algo muy rudo, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Esa era su tarea, pues como en su momento Josué, como general de los ejércitos, pues Josué también mató bastante gente, impíos, paganos, todo, pero pues mató mucha gente en la guerra. Sansón también, él era su tarea luchar contra los filisteos, digamos, ayudar un poco a Israel a respirar de la bota de los filisteos que la tenían ahí, ¿no? sobre el cuello. Entonces, los 20 años que Sansón fue juez, Israel de alguna manera pues descansó de los filisteos porque Sansón era muy temido. Entonces, a grandes rasgos, esa es la historia de Sansón. No vamos a entrar en detalles, son varios capítulos ahí de Jueces que nos narran la historia de Sansón, pero el enfoque que le queremos dar dentro de nuestro tema de evangelismo en tiempos de persecución es que el compromiso para con el Eterno sobre la vida de Sansón la hicieron sus padres. Entonces, un tema dentro del evangelismo que llega a ser controversial es en cuanto a si los hijos o la fe puede ser transmitida de padres a hijos. Y esto es algo que en el cristianismo se niega. Y se niega usando como base aquel texto que dice en Juan, que habla que los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, ¿verdad? Sino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, que si yo soy un creyente y yo tengo un compromiso, yo estoy en una relación de pacto con el Dios de Israel, eso no quiere decir que mi hijo automáticamente va a ser un creyente. O sea, esa es la postura cristiana. ¿Qué tanta sustancia tiene eso? No mucha, porque está agarrado de un texto que tiene solidez ese texto, pero tenemos muchos otros textos que nos enseñan que sí es posible, y de hecho que nos dicen que los padres tenemos esa responsabilidad y que los padres vamos a heredar a nuestros hijos nuestra fe. O sea, las instrucciones están, a menos que no cumplamos, ¿no? A menos que como papás hagamos las cosas mal, pues esto no se cumpliría. Pero si hacemos las cosas bien, se debe de cumplir. Entonces, díganme algún texto, algún pasaje que recuerden ustedes de las Escrituras en donde se diga o se hable de que los padres van a transmitir la fe a sus hijos. O en otras palabras, a evangelizar a sus hijos, ¿no? Instruye al niño en su camino, ¿no? Okay. Acá hay un clásico. Que fuere viejo no se apartará. Proverbios, ¿no? O sea, instruye al niño en su camino, ahí está. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese es un clásico. Estas palabras que repetirás a tus hijos, violarás de ellos. Que es el contexto del Shema. El contexto de Pesach también. En Pesach también, ¿sí? Cuando tus hijos te pregunten el día de mañana, ¿qué es esto que? Y le vas a decir. Y esas palabras sobre Pesach aparecen también en otro contexto. Cuando tus hijos te pregunten, la Torá así dice, o sea, dando por hecho, tus hijos te van a preguntar,
o yo diría, tus hijos te tienen que preguntar. La única manera que tus hijos no te van a preguntar es que no lo estás haciendo. Y si no lo haces, pues ¿cómo te van a preguntar de algo que no estás haciendo? Pero ahí tú vas, o sea, tú como papá, como mamá, tienes la encomienda de evangelizar a tus hijos. Y esto tiene que funcionar, ¿verdad? Entonces, estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a los hijos, a tus hijos, y añade, y a los hijos de tus hijos. Tus nietos. O sea, no se acaba la tarea con los hijos, y a los hijos de tus hijos. Entonces, ahí tenemos instrucciones así. Hay un texto en un salmo, a ver, déjame acuerdo qué salmo es, el que dice: si Yahweh no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, ese salmo luego también nos dice que bienaventurado el que llenó su aljaba, ¿verdad? O sea, el que tuvo muchos hijos. Y dice que los hijos son como flechas en las manos del valiente. Usa una figura muy hermosa, Sí. de un guerrero que con su arco y su flecha, y que lanza la flecha y la saeta, dice ahí, ¿no? Y la va a lanzar lejos. Y está diciendo que tus hijos son así, son como una flecha que tú estás lanzando hacia el futuro. O sea que los hijos van a continuar el legado, ¿sí? El legado de tu fe. Si tú hiciste un buen trabajo, tus hijos van a continuar extendiendo el reino. Entonces quiere decir que la tarea del evangelismo tiene mucho que ver en el trabajo que hagan los padres con sus hijos. Porque si no hacen un buen trabajo, entonces esto se va a acabar. Saben que hace muchos años estuve de visita en Ciudad Victoria, en una iglesia. En aquella ocasión me invitaron a predicar una iglesia, pero aprovechamos por ahí un tiempo entre el servicio de la mañana y el servicio de la tarde, un tiempo que tuvimos para conocer ahí un poquito, y tuve la oportunidad de visitar otra iglesia que me dijeron allí, el hermano que me llevó me dijo: mire hermano, esta iglesia era la primera iglesia bautista de Ciudad Victoria. Esta es la iglesia más antigua. Pues era la primera iglesia, ¿no? Típico de algunas ciudades en donde ustedes saben la plaza principal, ¿no? La presidencia, la iglesia católica ahí, pero también la iglesia bautista estaba ahí. Entonces, pues era muy antigua la iglesia. Y nos tocó que había servicio. Y dije, no, pues vamos a entrar un ratito, ¿no? Había como unas 7 personas nada más. O sea, el templo grande, bonito, antiguo, o sea, es de esos templos, ¿no? De muchos años. Pero había nada más como 7 personas en la iglesia. Y todos ellos, pues yo creo que fácil arriba de 70 años. Todos ya grandes. Entonces, bueno, eso me llamó la atención. Ya, tuvimos un ratito, salimos, nos fuimos, y después yo platicaba con el hermano que me llevó y yo le decía: oiga, ¿y qué va a pasar ahí? O sea, ¿qué va a pasar en esta iglesia? Porque pues el día que ya no estén estos viejitos que estaban ahí, de plano se va a acabar la iglesia. ¿Quién le va a dar continuidad? Y surgió pues la otra pregunta, ¿no? Oiga, pero es que se me hace raro que ni la familia, ni siquiera las familias de estos ancianos. Porque digo, podemos estar de acuerdo que de pronto en cualquier congregación, en cualquier iglesia puede suceder que no haya
mucho éxito en lo que se le llama evangelismo, que no esté llegando la gente por montones, pero al menos lo que esperas es que haya una continuidad en cuanto a las familias. Es decir, si el día de mañana nosotros ya no estuviéramos acá, pero que los que ahorita están pequeños sean quienes queden, si hacemos un buen trabajo. Pero si no, entonces, ¿qué se podía ver en esa iglesia? Que no hubo un buen trabajo para con los más jóvenes y menos aún para con los niños, que no se quedaron, que se fueron, que abandonaron el camino, por lo que haya sido, ¿no? Entonces, de allí la importancia de que cuando hablamos de evangelismo debemos tocar también el tema del trabajo que tenemos que hacer para con los niños y los jóvenes, realizar una buena tarea. Incluso nuestro Santo Maestro Yeshua, en unas palabras que también quedaron ahí, ¿no?, registradas y que son inolvidables, Yeshua le dio una gran importancia a los niños. ¿Qué dijo Yeshua a los niños? Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. Entonces, si no recibes el reino de Dios como un niño, nomás no la vas a hacer. Entonces, vea la importancia de esto. Y quiere decir entonces que se tenía que hacer un buen trabajo con los niños. Si no hacemos un buen trabajo con los niños, no estamos garantizando la continuidad del proyecto. Ahora, nosotros nos está tocando la etapa más difícil, la etapa más complicada de toda la historia, nos está tocando a nosotros. Nunca antes en la historia hubo tanta oposición para hacer un buen trabajo evangelístico con los niños. Nunca. O sea, hoy hay una oposición férrea del sistema de este mundo, del mundo espiritual. Hay una oposición férrea. Hay una tarea muy bien elaborada desde hace muchos años para desviar a los más jóvenes de lo que es el camino del reino de Dios. Y le ha ido muy bien, ¿verdad?, al sistema de este mundo, al grado de que hoy en día es difícil ver, digamos, grupos importantes de niños en las iglesias, cuando hace años no era así. Hace años, y bueno, por ahí hace poquito estaba viendo algunos videos antiguos que tenemos creo que es nuestra página o el grupo de Facebook, y cuando hacíamos las famosas escuelitas de verano, aquí se juntaban fácil 100 niños, así, ¿verdad?, sin ningún problema. Entre 80 y 100 niños. Ahora ya no juntas esa cantidad de niños. Y cuando nosotros éramos niños, yo creo que eran mucho más. Sí. Porque eran demasiados el afuera. No, pues no podíamos estar adentro, lo hacíamos afuera, ¿verdad? Lo hacíamos afuera. El asunto es que no somos nosotros nada más, o sea, a donde ustedes vean. Digo, nosotros ya no hacemos como la actividad de la escuela bíblica de verano, pero he visto, porque luego hay congregaciones que suben sus videos y todo, y estamos teniendo escuela bíblica de verano y esto y lo otro,
Y lo que veo es lo mismo, o sea, ya no tienen esa fuerza, ya no tienen ese punch. O sea, los niños ya no quieren, no les interesa. Los niños ya como que rechazan. Entonces eso es grave, hermano. Eso te habla de que hay una situación bien grave en el mundo. Porque antes los niños eran los primeros en correr, ¿verdad?, a la iglesia, o que hacías una invitación a lo que fuera, y los niños venían corriendo. Ahora ya no. Ahora no, ahora estamos enfrentando los tiempos peligrosos de los que habla la Biblia, en donde el Rab Shaul escribió a Timoteo y le dijo cómo iba a ser el carácter de los hombres, ¿no?, en los días postreros, y mencionó específicamente cómo iba a ser el comportamiento de los niños también. Entonces contra eso estamos luchando. Ahora, ¿hay que rendirse? No, no hay que rendirse. Más bien eso nos habla de que debemos de redoblar esfuerzos, de que el desafío es mucho más grande y que tenemos que enfocarnos en hacer las cosas de una manera más específica, más personal y dedicar, digamos, más tiempo. Hace no mucho también me decía un hombre sabio, me decía, hermano, yo creo que vamos a entrar en una etapa en donde ya lo más importante en el camino de la fe va a ser sobrevivir. Dice, ya lo más importante va a ser sobrevivir. O sea, ¿sobrevivir cómo? O sea, que te salves tú. Porque la cosa se va a poner tan difícil que ya olvídate de que tú andes predicando y ganando almas y trayendo, o sea, no. Eso ya no, que tú te puedas salvar, que tú te puedas mantener de pie, que tu fe no vaya a fallar, que tú no vayas a renegar, que tú no te vayas a alejar. O sea, tienes que trabajar en eso, porque la situación está tan complicada, tan peligrosa, y no lo estamos inventando, ¿no? El mismo maestro lo dijo, o sea, Yeshua dijo que estos tiempos iban a estar así. Yeshua mismo dijo, el amor de muchos se va a enfriar. O sea, Yeshua mismo dijo que muchos que están dentro van a apostatar, se van a salir. Porque así de grave va a estar la situación. Entonces, esos son los días que nos está tocando vivir. Por eso también la misma escritura dice, hay de los que críen en aquellos días. O sea, hablando de lo difícil que va a ser criar a tus hijos o educar a tus hijos en estos días. Entonces, no está diciendo que no tengas hijos, porque muchos lo interpretan como, no, pues mejor no tener hijos. Y no se sientan mal por eso. Los discípulos aplicaron el mismo principio. Cuando Yeshua les dijo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, los discípulos dijeron, no, si las cosas son así, entonces ¿quién se va a salvar? Nadie. Y fue cuando Yeshua dijo, no, pues, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Entonces sí se puede. Entonces hoy en día la situación está tan complicada que muchos, y hablo de matrimonios de creyentes, llegan a la conclusión, pues mejor no tener hijos ya en este tiempo. No, pues la escritura nunca dice que no tengas hijos, sino dice que vas a batallar, ¿verdad? Que le vas a sufrir, que va a estar mucho más complicado. O sea, eso es lo que dice. Pero la verdad es que el sistema de este mundo pues, nos ha ganado la partida desde hace tiempo en ese rubro, ¿no? De ya no tener hijos. Esto ya es de tiempo atrás.
Pero esa parte de extender el reino a través de los hijos, en toda la historia ha sido fundamental. Siempre. Extender el reino a través de los hijos. Que enseñes bien a tus hijos, que los eduques, que les enseñes el temor del Eterno y asegurarte de que ellos continúen con el trabajo, continúen con la tarea. ¿Verdad? Eso es de lo que se trata, eso es lo que podemos llamar el evangelismo en casa, ¿no? Transmitir el mensaje a los hijos. Persecuciones siempre ha habido. Cuando hablamos de evangelismo en tiempos de persecución, el evangelismo más efectivo tiene que ser el que se practica en casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las persecuciones, digamos, contra el pueblo de Israel siempre han existido a través de diferentes imperios, siempre lo persiguieron, etcétera. La persecución, si hablamos ya de la época que se conoce como el cristianismo también siempre ha sufrido persecución. Pero en medio de toda persecución, las familias siguen teniendo la bendición de continuar trabajando desde dentro. O sea, digamos, hay persecución, no podemos salir, no nos podemos reunir, no podemos ir a la iglesia, pero en familia sí puedes. Puedes seguirte ahí reuniendo, puedes seguir estudiando, puedes seguir enseñando. Entonces, ese ha sido siempre el núcleo, la parte más importante. Por eso es que Pesaj, ahorita que mencionábamos Pesaj, por eso es que Pesaj se diseñó para ser celebrado como familia, en un ambiente de familia. Solamente ahí la Torah dice, en el caso de que una familia sea pequeña, que no pueda, ¿verdad?, comer todo el cordero, bueno, se juntan dos familias. Pero la festividad de Pesaj fue diseñada así, para recordarnos la importancia del tema de la liberación, el tema del pacto y todo a nivel de la familia. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta batalla de siglos, ¿no?, entre el mensaje del reino de luz y la oposición desde las tinieblas, en donde siempre la batalla se mantenía, digamos, ganada, era desde las trincheras de la familia. En el momento que las familias se empiecen a dividir, a perder fuerza desde dentro, o sea, esto se pone grave, o se puso grave. Porque lo cierto es que desde hace tiempo ya el sistema de este mundo penetró, ¿verdad? Se metió hasta la cocina, llegó hasta las trincheras y empezó a dañar los hogares, empezó a golpear a las familias de creyentes. Y de allí que no haya esta fuerza o que no haya este éxito como familias. O sea, la relación con el Eterno, o sea, debiera de ser así, ¿verdad?, familiar. O sea, ¿qué más quisiéramos que los que estamos aquí todos estuviéramos con la familia? Con toda la familia completa. Pero no es así. Y no es así, ¿por qué? Porque hemos ido perdiendo fuerza a nivel de familia. O sea, nuestras familias se han venido quebrantando, dividiendo, sin darnos cuenta, sin saber cómo. Se han ido perdiendo muchas cosas a nivel de las familias. En tiempos pasados
Y sin hablar de grupos o sin hablar de denominaciones específicas, pero en tiempos pasados el tema de congregarse, el tema de ir a la iglesia, ya sea que la escuela dominical, la misa, al salón del reino, donde sea, era un tema familiar. Y los lugares de servicios religiosos se veían pletóricos de familias. Pero eso se quedó en el pasado. Hoy en día, pues ya es difícil. Hoy en día ves los diferentes lugares y es raro ver familias completas. Ves mujeres solas, ves hombres solos o ves jóvenes solos. Hoy la familia, no, pues no. O sea, el enemigo ha ganado, ¿no? Ha ganado terreno, ha logrado ese propósito de dividir las familias. Entonces, por eso el tema de no perder o tratar de no perder la fuerza y no perder más terreno, no perder más territorio, se vuelve vital hoy día. O sea, lo poquito que tenemos, en este caso, no vamos a decir los poquitos niños que tenemos. Hoy lo veíamos con los niños que pasaron al frente. Entonces no es como que tenemos muchos niños. ¿Y por qué no tenemos tantos niños? Porque no hay matrimonio, los papás no los dan. No hay matrimonio y no hay embarazo. Lo de tener hijos ya no se contempla. Ese es parte de, ¿no? Parte de la ideología. Y jóvenes tampoco. Entonces, se fijan, todo eso va mermando la fuerza que se puede tener. Si eso va mermando, le va quitando fuerza al esfuerzo que queremos hacer de extender el reino, ¿no? Ahora, si llegamos a ese momento, a esa etapa, como me decía este varón sabio, de que pues aquí ya estamos para sobrevivir, bueno, entonces tenemos que redoblar esfuerzos para cuidar a esos poquitos que tenemos o esos poquitos que somos. Y no perderlos, ¿verdad? Porque ya llegamos a un punto en donde oye, no estamos trayendo, bueno, ya no te fijes tanto que no estamos trayendo, pero ya no hay que perder más. Porque la cosa no es nada más que no ganamos, sino que estamos perdiendo. O sea, se nos siguen yendo, ¿no? Y ese es en lo que nos tenemos que enfocar. Nosotros acá, en el trabajo que hemos venido haciendo en el desayunador con mi esposa, lo hemos experimentado también. Con los niños del desayunador. Tenemos 4 años con ese ministerio y en esos 4 años pues hemos visto pasar una buena cantidad de niños, quizás alrededor de unos 40, ¿verdad? Más o menos, niños que también hemos visto irse por diferentes razones. Pero así, hablando en general, pues esas razones tienen que ver precisamente con el golpeo que hace el sistema de este mundo, ¿verdad? Y que nos sigue arrebatando, ¿no? Por ejemplo, una familia o varios niños que venían, la mamá los traía, ves, la mamá también venía, y después ya no los trajo, y ella dice, es que tienen que trabajar. Pues nada más para que lo piensen, ¿no? Pues es que tienen que trabajar, los niños tienen que trabajar. Esos niños no van a la escuela. Aquí por un tiempo los atendimos, aquí les enseñamos a leer también, tratamos de enseñarles para ayudarles, ¿no?
Pero la mamá dice, no, es que ya no van a venir porque tienen que trabajar. ¿Y qué haces, no? Entonces, eso con algunos niños. Otros niños, no, pues porque sus papás tuvieron problemas y no, pues que ya se separaron y el papá se llevó unos y la mamá se quedó con otros y se los llevaron. Ese tipo de cosas. Otros niños simplemente crecieron y ya al crecer dijeron, no, pues nosotros ya no somos niños, ya no entramos en eso, y ya voltearon a ver otro estilo de vida, otras cosas pecaminosas, y adiós, se van. Les digo que a mí me ha tocado, aquí tenemos ya desde el 2001 estamos en esta colonia. O sea, a mí me ha tocado a veces estar aquí afuera o andar aquí y que de repente me saluden, pasen personas y, pastor, ¿cómo está? De esos que andan ahí, ¿no? Con unas armas largas. Pastor, ¿se acuerda de mí? Digo, no, pues la verdad no. Yo iba ahí con usted cuando era niño y que... Pues qué triste, ¿no? Se perdió. Perdimos la batalla. Y eso es algo cada vez más común. Entonces ver cómo esto se va yendo por ese sendero, ¿no? Por ese abismo, es triste, te duele. Pero la historia de Sansón pues nos recuerda que hay una tarea que hacer. Los papás de Sansón, ellos se echaron un compromiso a cuestas con el ángel del Eterno. El compromiso lo hicieron ellos. El niño todavía ni nacía. Ellos hicieron el compromiso. Y se les dijo, este niño va a ser consagrado desde ahorita. Todavía ni está embarazada la mujer, ¿no? Pero desde ahorita tú te comprometes. Entonces hace falta más convicción, más fuerza en los que somos adultos, en los que nos toca la tarea de pasar la estafeta. Les decía la vez pasada, ¿no? Lo importante de pasar la estafeta. Definitivamente no estamos haciendo las cosas bien. Definitivamente hay una falla, y entonces nuestros niños o adolescentes o jóvenes no se están afirmando, no están adquiriendo el compromiso, no estamos sabiendo cómo transmitirles la seriedad que amerita una relación con el Eterno. Lo serio que es esto, ¿no? Porque no estamos jugando acá, no es ningún juego, es algo muy serio. Pero sí, o sea, yo percibo que algo no estamos haciendo bien. Entonces quiere el Eterno que podamos meditar, reflexionar, y que el Eterno nos haga ver nuestros errores y podamos todavía corregir. Y podamos defender lo poquito que todavía tenemos, ¿verdad? Defender nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, defendernos nosotros mismos, porque en una de esas hasta nosotros andamos peligrando, ¿verdad? De resbalar, de caer o de apartarnos, ¿sí? Entonces Sansón fue un ejemplo de esto, más allá de lo violento que fue su vida, ¿no? Y de lo que él hizo. Él fue el vivo testimonio de un compromiso adquirido por sus padres que lo encauzaron hacia esa relación de vida con el Eterno, esa relación de compromiso
y que si bien es cierto en algún momento Sansón se apartó, pero se recuperó. Nosotros tenemos una tarea, ¿verdad? Sobre todo con los niños hasta cierto punto, hasta cierta edad. Ustedes saben que ya llega un momento donde ya no tenemos ese control. Yo puedo hablar por mí mismo de que a mi mamá, en el caso mío, a mí mi mamá pues me llevó a la iglesia y me forzó hasta que ya no pudo, hasta que yo ya tuve edad para rebelarme y decir no quiero ir más. Pero ella hizo su trabajo. Entonces, si eso llega a pasar, bueno, pero bueno, aquí estoy, ¿no? O sea, el Eterno tuvo misericordia, regresé. Entonces, quiere decir que ella hizo un buen trabajo durante ese tiempo. Entonces, de eso es de lo que se trata para nosotros, los que son papás, los que tienen sus niños todavía pequeños, les digo, los animo a no desmayar y redoblar esfuerzos, hacer lo que se haya que hacer para que los niños no nos los arrebate, ¿verdad? El maligno no nos los arrebate el sistema de este mundo. Poner más atención en cuanto a qué es lo que nuestros niños ven, qué es lo que nuestros niños oyen, con quiénes se juntan, todo eso, ¿no? Que es nuestra tarea hacer con los niños, no fallar a las reuniones, impulsarlos, enseñarles, leerles la escritura, ponerles, ¿verdad? Su horario para que ellos también lean, todo lo que tengamos que hacer, lo hagamos, ¿verdad? Porque de verdad estamos perdiendo la batalla y bueno, de hecho, proféticamente hablando, pues esta batalla está perdida. Pero al menos tratar de mantenernos nosotros y lo que nos queda en esta etapa final. A eso me inspiró la historia de Sansón, eso fue lo que me trajo a mi mente a recordar la importancia del evangelismo a nivel familiar. Espero que sea de bendición para ustedes, mis hermanos, los de cerca y los de lejos. Por hoy es todo. ¿Alguna pregunta, comentario u observación? Sí, hermana. En realidad se están poniendo las cosas más difíciles, tal como usted lo explica. Ahora entre semana, Alexa me preguntaba que en la clase de biología, la maestra pues estaba dando la clase y decía que ahí en el libro las personas o los niños ya podían elegir el sexo. O sea que si eran niñas, podían ser niños, y si eran niños, podían ser niñas. Entonces, pero gracias le doy al Eterno porque la maestra, a uno que lo estaba diciendo, ella lo refutó. A lo que entiendo, la maestra es cristiana y le dijo: yo estoy en contra de esto. Dice: hay un solo Dios, dice, y ese Dios hizo hombre y mujer. Dice, y así es. Dice, no es como lo dice el libro de texto. Dice, es así. El que es niño y va a seguir siendo varón, y la mujer va a seguir siendo mujer. Dice, y ya les empezó ella a hablar incluso de la palabra. Digo, ahí pues se supone que las escuelas son laicas, pero pues aquí ella se adentró a hablarle de la palabra y ya llega Alexa y me dice, le digo, sí, hija, dice, entonces dice, ¿por qué los dios están haciendo eso? Le digo, porque es algo que se avecina, porque le digo, el enemigo quiere poner tropiezo para que no se guarden las escrituras. Y dice, okay. Y ya le sigo yo explicando. Se me queda el otro punto que voy a tocar también. Bueno, se me fue el otro punto. Pero sí, o sea, está fuerte
pues yo le doy gracias al Padre porque pues las niñas, incluyendo, empezando por Alexa, ella llega y abuelita, esto, y ahorita le decía yo, hija, digo, ¿tú has escuchado el versículo que dice, el ángel de Yahweh acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende? Dice, sí, ahorita le digo, ¿te imaginas qué bonito saber que un ángel, digo, el ángel, digo, ¿sabes quién es el ángel? Digo, Yeshua, digo, anda así, digo, alrededor, digo, pero tenemos que hacer algo, digo, tenemos que tener un temor reverente, un temor de guardar su palabra, de guardar sus escrituras, sus mandamientos, y gracias al Eterno, a ella le dio por leer más las escrituras, y pues sí, gracias al Padre, porque pues bueno, estoy ahí, no está mi hija, pero estoy yo, y pues que Dios me dé sabiduría para poder estar al pendiente de las dos. Ahora yo vi una respuesta muy positiva, ahora sí, en las tres de Carla, porque ella decía, mamá, si se me hace tan difícil, dice, ir a presentar ese examen, tú puedes, hija, tú puedes. Y dice, no tengo chance de estudiar, porque hay mucho trabajo, tú puedes. No, también Alexa, Abby se aplicó esta semana, y pues bendito sea el Padre Eterno, porque de alguna manera pues estoy influyendo yo en muchas vidas, y pues sí pido de sus oraciones para que me siga dando sabiduría y fortaleza para enfrentar eso que se nos avecina. Ya me acordé del otro punto. Me estaba platicando con la vecina, no sé si les platiqué que era católica y no sé. Ahorita pues ya empezó a llegar a la casa, y pues yo la empiezo ya a compartir raíces hebreas. Entonces ella llega al punto de decir, dice, tú sabes, dice que ahorita, dice, están diciendo que van a obligar a los pastores, dice, a casar parejas de ambos sexos, y del mismo sexo, dice, los van a obligar, dice, si no aceptan, dice, pueden llegar hasta ir a la cárcel los pastores. Digo, pues bueno, se está hablando de una persecución que vamos a tener los que guardamos las escrituras. Digo, ahí se va a ver, digo, si acepta o no acepta y enfrenta las circunstancias. Pero sí, realmente yo no lo había oído y ya nomás le contesté así. Pues yo creo que es parte de la persecución que vamos a vivir los creyentes. Así es. Pero sí, digo, me quedo yo que con eso sea obligarlos a casarlos, ya ahora sí. Si ya por recibir el canto, ya ahora. Sí, pues es que eso es parte del plan, ¿verdad? Del maligno que sigue y que no se detiene y que va a seguir avanzando, ¿verdad? Nosotros, nuestra tarea a estas alturas, mis hermanos, no es detener, que no vamos a poder detener ya nada de eso, sino defender nuestra fe, ¿verdad? Y mantenernos, ¿sí? Mantenernos, eso es lo que nos corresponde. Sí, hermana Belita. Yo también quiero comentar, ahorita que estamos hablando acerca de los niños y de que nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad de poder a ellos también hablar con ellos acerca de cómo está el sistema. Porque, por ejemplo, me sucedió que mi hijo estaba viendo ahí la tele, una caricatura, no sé qué, y estaba muy emocionada de viendo, y luego después salió una escena pues con contenido ya de otro. Entonces él me decía, no mamá, dice, ¿por qué? Dice, esa serie o no sé qué, me gusta mucho, dice, ¿por qué hacen eso? Entonces él mismo se cuestionaba que ¿por qué hacen eso? Me decía, ¿por qué hacen eso, mamá? Dice, está tan bonito lo que estaba viendo y salen escenas feas. Y entonces él me decía eso. Y entonces yo le dije que pues eso tenía que suceder porque es el sistema de este mundo, así está manejando las cosas. Entonces yo le decía a él que
ahorita le dije, mira hijo, entiéndelo de esta manera. Ahorita el mundo está de que las cosas buenas para el mundo es malo y las cosas malas ellos no las quieren poner como cosas buenas. Entonces no está bien lo que está saliendo ahí, no lo podemos nosotros detener, lo van a seguir mostrando, pero tú siempre tienes que ver que eso que está saliendo ahí no está bien ante los ojos de Dios. Entonces yo le estaba transmitiendo al niño eso y trato yo de hablar con él acerca de esos temas y pues nada más se lo quiero compartir. Muy bien, pues adelante, que el Eterno nos ayude a todos los que tenemos parte de una forma directa en esta batalla, ¿verdad? Que tenemos niños o que trabajamos con niños y poder ser de ayuda, ¿verdad? Para ellos y saber defenderlos de todo esto que está pasando. Sí, Iván. De hecho, hablando sobre todo este tema, y ahorita que hablaron los hermanos, pues también vinieron puntos. Pero una cosa que en su momento aquí, de hecho, hasta la fecha, una cosa que o por lo menos yo he visto recientemente es que muchas veces el apartado que tenemos para niños, gracias a Samara y Nicole y también por Valeria, que hacen los videos de las parashas, hay como que de repente llega un reporte de las visitas que llegan como hasta 150 visitas en una semana o en 3 semanas. Lo que quiere decir que pues hay gente o hay padres que le ponen la parasha a sus niños, o quiero suponer yo que lo ponen a sus niños. Ahora, en cierta forma es que sí hay una lucha y hay una constancia, pero lo que yo, o por lo menos lo que yo siempre, no puedo hablar como papá porque no soy papá, ni siquiera estoy casado, pero sí puedo hablar yo como hijo, porque a mí siempre, yo siempre he notado que pues nunca hay nada interesante para los niños. O sea, no digo una cosa apropiada, pues, hay cosas apropiadas, pero nunca es como que el interés de los niños, porque incluso los niños son algo como que exigentes a la hora de que puedan, algo que los rete a su inteligencia, porque algo que sí he notado es que los niños son inteligentes, o sea, a la medida de su edad, pero tienen como que esa hambre de que, pues bueno, o sea, retan, prueban, de que pues, algo que les interese. Porque yo cuando estudiaba en la prepa, siempre decían de que pues hoy en día los niños ya no van a leer. De hecho, cuando hice mi servicio social en la biblioteca no había nadie de los niños que yo estaba en la primaria ahí enfrente, ningún niño entraba. Nada más los niños que entraban, pero esperaban a sus papás. Era muy raro ver los niños leer.